Buenas, 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 ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento que me estén viendo. Si esto queda grabado, ahora estamos yendo en vivo, me encantaría que se sume la mayor cantidad posible de gente. Bienvenidos al nuevo episodio de Comunidad Negocios, esta vez con Cintia González Oviedo, con quien ya hemos tenido el gusto de conversar. Y vamos a estar hablando sobre este discurso que está tan en moda, digamos, del tema de la meritocracia y con también la confrontación que hay con el discurso woke y lo que está pasando con la diversidad. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasará? Me gustaría saber y hablarlo con una especialista como Cintia, que ya es una especialista en el tema, es psicóloga. Y ahora te vamos a presentar, Cintia. Gracias a todos los que se van subiendo. Los invito a darle like, a dejar su corazoncito, a aplaudir. Todo esto, digamos, alimenta el algoritmo también y es un poco de apoyo a la cuenta también que estamos necesitando. Siempre suma. Ahí te voy a... Buenas, buenas. ¿Cómo estás, Cintia? ¿Qué haces? ¿Cómo estás, ¿Cómo Pablo? andas? ¿Todo bien? Bienvenida de Bien, vuelta. con frío. Eh, Viene el otoño, llegó el otoño, ya estamos ahí cerquita. Sí, sí, está ¿Cómo va? raro. Bien, muy bien. ¿Para qué? Vamos a poner ahí está. ¿Me Un escuchas poquito mejor. bien? ¿Se ve bien? Todo Sí, perfecto. sí, sí, se ve bien, Sí, ¿no? De ahí. Sí, sí, excelente. buenísimo. Bueno, vamos a empezar con el tema que me parece que está bueno. Me parece, también está bueno y abro la puerta para discrepar y invitar al público a que participe Re, también. sí, Y creo que estamos en un cambio de era, estamos en un cambio de época. Ahora con el gobierno de Trump, digamos, cambió el discurso, así como eh, cambia el discurso de la sociedad, no sé, veo, o esto se venía gestando. Contame bien qué opinás de esto del antiwokismo, del wokismo, de la diversidad, de la meritocracia, porque hay algunas voces que están en contra de la diversidad y bueno, vamos a meternos un poco por todo esto. dale. Bueno, sí, se veía venir hace rato. Yo creo que siempre estuvo. No sé si con la palabra woke, pero sí con la palabra, no sé, corrección política. Y no sé, yo siempre pongo el ejemplo de la Sirenita. Salió la Sirenita, ahora está Blancanieves de Disney. Y siempre esto de, bueno, ahora tienen que poner uno de cada minoría, ¿no? Y como mucha bronca en ese sentido, eso desde lo más mediático y después también que se escuchó ahora con el discurso de Trump, eh, había dos cosas, ¿no? Por un lado, Trump hace su discurso inaugural de la presidencia y uno de los conceptos principales del discurso de Trump fue hablar de estos temas en contra de la diversidad. Y por otro lado, mucha gente diciendo, bueno, estos temas como que pareciera que no son tan importantes, ¿no? Como que no sé, no estaban tan en boga, pero de repente el presidente de los Estados Unidos lo pone en el centro del discurso cuando inaugura su presidencia. Entonces, hay algo de esto, y pone el ejemplo de que había habido un accidente de aviones, viste que hubo un accidente tremendo ahí, creo que en Washington, no me acuerdo, y él dijo esto es por las políticas de diversidad, ¿no? Y ahí empezaron a haber un montón de movidas, no solamente de financiar políticas de gubernamentales de Estados Unidos, sino también amenazar a empresas privadas que se hacían iniciativas de diversidad. O sea, él también aplicó sanciones a empresas que siguieran fomentando la diversidad, inclusive en el ámbito privado. Ajá. Entonces, para resumir, una de las ideas que siempre digo contrapuestas es esto de, bueno, la diversidad, qué sé yo, es algo que está ahí, pareciera no ser tan importante, pero de repente es el centro del discurso que inaugura el presidente de los Estados Unidos, que viene como, bueno, hoy se anunciaron también el tema Y, de las imposiciones, o sí, sea, los hay como un cambio aranceles. de era, ¿no? Era Y totalmente. Pero como un nuevo orden ahora, mundial, si querés, ahora, ¿no? sí, totalmente creo que estamos ahí en el quiebre, hoy ayer empezó algo que está cambiando y se venía gestando. Sí, Ahora, te pregunto, el discurso pasó a ser hegemónico, el discurso de lo políticamente correcto. ¿Por qué por qué lo hace troncal Trump a su discurso? Y esto también impacta a nivel global y ya está como normalizar. ¿Viste? A ver, vamos a hacer, a ver, dale, como hombre, y he con, sufrido como dale. hombre, opinar Ah, distinto o tener demasiada corrección política.
que ahora también hay una cuestión social, ya que a los hombres le dicen princesos, que no sé qué, que viste que el hombre no se anima a hablar, viste, hay todo un debate ahí, pero digo, Sí. volviendo a esto, ¿qué, se volvió el discurso hegemónico, evidentemente, la corrección política? Ya era ya medio un meme el tema de Disney, che, ver una película de Sí, Disney y tipo, que tenga sí, un chino, que tenga un negro, que sí, tenga, no sé. sí, sí, Digo, era ya como llename el cupo, o sea, ¿qué sí, pasa con esto? ¿Generó bronca, generó odio? sí. Y esto hace, digamos, esto le da como aplomo a Trump. Mira, ahí yo creo que, primero que nada, la diversidad viene a cuestionar como concepto la normalidad. O sea, hay una forma de hacer las cosas, hay un orden, siempre hubo un orden de cómo son las cosas, y la diversidad, con sus cosas buenas y malas, vino a romper eso de, bueno, ¿qué es normal? Esto de repente no se había, y acá cada uno tiene su postura, ¿no? De repente estaba la boxeadora, que nació hombre, pero estaba compitiendo como mujer en los Juegos Olímpicos, se armó todo un lío, entonces dijeron, no, pero en realidad ella es mujer, porque nació mujer, pero tiene una condición donde el nivel de testosterona es muy alto, Exacto. entonces por eso la aceptaban y demás, y en general en los diarios salía que ella era trans, y se empezó a decir, bueno, quizás tenemos que poner, te pongo este ejemplo, pero que tendremos que poner las hormonas ahora en el boxeo como una regla para, bueno, si tenés más hormonas, menos hormonas, tenemos que romper esto de hombre-mujer como Mm. categorías. Estamos hablando de los deportes, por ejemplo, ¿no? Entonces, empezamos a ver, o sea, las personas que trabajamos en esto, hay un montón de deportistas que tienen más testosterona, menos testosterona, y no generaron una polémica. De hecho, Michael Phelps, por Sí, ejemplo, que es una estrella corredor. de la Sí. natación, no de la Eh, natación, contratos billonarios con Nike, etcétera, Michael Phelps tiene un nivel de hormonas altamente femeninas que le ha dado ventajas en la natación. Sin embargo, nunca se puso en tela de discusión el nivel de hormonas o las ventajas físicas que tenía Michael Phelps. ¿Por qué? Porque, y yo siempre pregunto esto, ¿por qué no generó Michael Phelps ya hubo otras boxeadoras que sí, tenían esta condición de nivel de testosterona que no tenía la Argelina y no generaron polémica? ¿Por qué? Porque la apariencia física de la Argelina generaba rechazo. O sea, no es claro, la hormona. Entonces, en los temas de diversidad, siempre lo que está de trasfondo es cuestionar la normalidad, cuestiona un orden de las cosas. Entonces es como muchas veces cuando estamos en estos espacios hablando, a veces en empresas y te dicen, bueno, mira, se trata solamente de lo respetarnos, sé, este, sí, bueno, lo sé. vos sabés porque has estado, con el respeto nos entendemos entre todos y demás. Una de las cosas que yo siempre digo es que lo que pasa es que para vos respeto es algo, te pones a hablar con tu compañero de al lado y te va a decir, no, mirá, ya eso ya es una Claro, aberración. O no, tal cosa es una falta de respeto y el otro te dice, no, no es falta de respeto, eso fue un chiste nada más. Es claro. decir, que cada uno tiene su punto de vista de qué es normal y qué no es normal y tenemos como un cuadradito de, bueno, esto es normal y esto ya es un montón. Ahora, Y, te pregunto, esto sí, solo, sí, para cerrás, sí, esto de Trump, hablando de la diversidad, no es porque le interesa Disney, las no, por minorías, supuesto que no. sino que tiene que ver con un orden económico. Cuando hablamos de la diversidad, cuestionando la normalidad, lo que está de trasfondo es un orden económico de las cosas. Bueno, ahí hay mucho para... Bueno, y te pregunto, digamos, obviamente viene Trump con esto, Sí, pero también se reconoce que en los últimos 10 años hubo un quiebre y se impuso esto y se notó que vino como esto es sí, como una imposición. sí. ¿Cómo nace eso? ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Que ese movimiento de golpe se instala, se pone en la agenda y ahora todas las empresas tienen que hacer esto y está mal que hables así, no se habla de esto, no se habla de lo otro, mirá que herís la sensibilidad del otro? Y también digo, si somos tan sensibles, si no nos puede jugar en contra en en nuestro propio desarrollo, digo, como humanidad, ¿no? Digamos, viste que dicen que los tiempos débiles generan personas débiles, tiempos
tiempos de bonanza generan, tiempos de dificultades generan gente más fuerte, bueno, digamos, me explico con lo que, volviendo a, digamos, ¿por qué se instala esto? Y ahora, ¿por qué viene Trump y gana, digamos, gana adeptos con este discurso, ¿no? Pero quiero entender un poco qué pasó en los últimos 10, 15 años que se instaló, se puso como se impuso en la agenda. ¿Quién lo promovía esto? Digo, algún interés económico también del otro lado hay, digo, ¿no? Quiero entender, Sí, no lo sé, por eso lo pregunto. Si vos estás al tanto, si sí, sabés, bueno, los temas de ¿cómo se diversidad instala un tema? Claro, empezaron en los 70, o sea, obvio. de Sí, derechos eso se humanos sabe, siempre se habló, seguro. sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se empezó a hablar de la voluntad humana, se empezó a hablar de por qué hubieron personas que sobrevivieron versus otras que no sobrevivieron, o sea, se empezó a hablar de los derechos humanos. Antes siempre se habló de las libertades y demás, pero pongo siempre un ejemplo de cuando, no sé, yo estudié en la secundaria en la Revolución Mm, Francesa, todos estudiamos la Revolución Francesa y es como, bueno, la declaración de la libertad de todos los hombres, la ruptura de la monarquía, ¿no? Del feudalismo, un sistema que cae y nace otro. Y en realidad esa instauración, esa declaración de principios de los derechos humanos fueron de los varones. Las mujeres seguíamos sin mm, derechos. Pero cuando yo estudié en la secundaria, no sé, la Revolución Francesa, nadie me explicó esa parte, sino que yo me incluí en una normalidad, en una universal. Entonces, a partir de los 70 se empezaron a ver que empezaron a haber convenciones sobre los derechos humanos de las mujeres, donde no importaba la cultura, el país, las mujeres teníamos calidad de vida, condiciones de vida, de educación, de salud, muy, distinta, muy diferentes a la de los varones, no importara dónde nacieras, inclusive por clase social también hay diferencias. Y se empezó a decir, bueno, tenemos que empoderar a las mujeres, tenemos que hacer esto. Y se empezó como esto del, si querés, el activismo de los derechos humanos. Pasaron 10, 15 años, en los 80 empezaron a ver primero la masificación de las mujeres entrando masivamente al mundo laboral. Empezaron a ver en el cine, ya salía, digamos, no solamente la ama de casa, sino las películas tipo secretaria ejecutiva, o ejecutiva, sea, modelos que no estaban, ¿no? La mujer claro. ambiciosa, con sus estereotipos, ¿no? Pero empieza a romperse eso, y a nivel de organismos internacionales se empieza a hablar de, bueno, con todo esto que hicimos con las mujeres, ¿qué pasó? Invertimos un montón de plata, ¿las mujeres avanzaron? No, las mujeres no habían avanzado nada. Entonces se empieza a hablar de la perspectiva de género y también con los derechos de otras minorías, de las minorías sexuales, donde dijeron, si no trabajamos con todas las personas, con todos los grupos, no vamos a avanzar, porque es como una empresa, empoderás a las mujeres, no trabajás con los varones, no pasa nada, o sea, las mujeres se van de la empresa, en todo caso, digamos, no cambia nada, el cambio tiene que ser sistémico. ¿Qué pasa? Para el 2000 empieza el Internet masivamente Mm, y con Internet la gente empieza a tener una voz muy horizontal y una voz directa de expresión. Y Castells, que es un sociólogo, dice que una de las primeras cosas que empezó a modificarse es, por ejemplo, que un golpe de Estado se hizo, de hecho, en Egipto, por un hashtag. Se empieza las nuevas generaciones a hacer activismo que antes eran en sus casas, las pancartas, no sé, pensemos en la dictadura acá, la organización ilegal clandestina, empezó a ser digital. claro. Y eso hacía que algo que ocurría, no sé, en Argentina, en cualquier país, en Egipto, se transformaba en un movimiento global en una cuestión de horas. Porque un hashtag unificaba y masificaba la conversación. Entonces tenés generaciones con un acceso directo a la información donde ya no tiene que ver con lo que te explicaron en tu país, en tu universidad, sino que tenés acceso global a la información. Sí, Tenés activismo global. Tenés una voz directa para protestar contra las marcas, contra Disney, contra, che, ustedes están haciendo esto, es discriminación, etcétera. Y además empiezan las neurociencias, y todo esto la gente en general no lo asocia a diversidad, pero es Internet, neurociencias, donde las neurociencias dicen, che, ahora podemos saber qué pasa en el cerebro, y de repente se empiezan a descubrir un montón de cosas, se empiezan a descubrir que las personas somos antidiversidad naturalmente, los seres humanos, no nos gusta la diversidad, se empiezan a descubrir los sesgos, y se empieza a hablar de lo woke, Kahneman, desde el concepto sí. de despertar, que es despertar para empezar a ver cosas que antes no veías. Y esto se empezó a masificar mucho, sobre todo por la generación de los millennials, donde se empezó a hablar de salud mental, se empezó a hablar de queremos hacer este reclamo, y uno de los primeros hitos a nivel mundial fue en Argentina, que fue el 2015 con el Ni Una Ni Menos. una menos. Entonces,
sí. Ahí el 2018 después con el Me Too, y esto se transformó de vuelta en un hashtag, ya no quedó en Argentina una cosita local. En un mundo global, vos un hashtag lo tenés como una voz, y esto en cuestión de horas. Entonces, hay algo que tiene que ver con la dinámica de lo digital, que también hoy está en juego con lo de Trump, que es central a esto de la diversidad, ¿no? Entonces, ahí se pone como muy en boga. En un momento escucho, alguien dijo, corregime, ser woke, hacer contenido woke no da plata. Y para mí, dio marcha atrás. ¿Qué opinas de esto? Tipo Disney y todo eso, ¿no? Que a No, partir de ahora vamos a hay dejar la corrección política es, porque... sí, yo capacito muchos empresas, obviamente, bueno, por ejemplo, ahora de Blancanieves dicen que es el peor fracaso de Disney en mucho tiempo. ¿Qué hay con esto? Las personas que venimos trabajando diversidad, por ejemplo, con mirada de negocios, diversidad no es agarrar y hacer una minoría o una publicidad donde tenés una minoría de cada una y listo, eso es diversidad e inclusión, eso es lo que la gente piensa. Claro. Vos tenés que estudiar tu mercado, tu target, tu consumidor, el momento, si es correcto o no. Bien aplicado, digamos, es un negocio, sí, porque vos estás respondiendo a una necesidad como cualquier otra de tus consumidores. De hecho, hay casos de negocios donde no atender los temas que estaban ocurriendo, como por ejemplo el caso de Victoria's Secret, que yo lo suelo contar. Bueno, Victoria's Secret dejó de cotizar en bolsa, empezó a ser considerada la marca que promueve la anorexia y la bulimia, y hoy tenés un montón de nenas en Estados Unidos de 14, 15 años para las que Victoria's Secret es un quemo. Mm, Y Victoria's Secret hace años que está tratando de de volver a limpiar, conquistar ese target y claro, limpiar su claro. imagen, porque no entendió, inclusive desde el management, que ahí tenía que atender una necesidad de mercado que tiene que ver, y ahí vuelve esto de los prejuicios, ¿no? Bueno, no, eso no nos interesa porque tiene que ver con los feminismos, pero eso es algo que está ocurriendo y sigue ocurriendo, Trump o no Trump, con cambios. Todos los días estoy leyendo, inclusive en los medios, ahora vos que estás en los medios también se habla del descenso de la tasa de natalidad. Salió Pergolini el otro día a hablar de eso, sale a hablar la vicejefa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, habla Milei. En todos los Vance, el vicepresidente de Trump, habla del descenso de la tasa de natalidad. Todo eso sigue siendo temas de diversidad, aunque no lo mencionen. O Y es no un se va a tema, modificar. porque esto también podría llegar a decirse, por esta cuestión, baja la tasa de natalidad, por ejemplo, ¿no? ¿No? Que, o sea, digo, por promover, no sé, vamos a meternos en profundidad, si querés, no sé, por promover esto de las libertades, de, no sé, con el tema del aborto, o bueno, Sí, digamos, se opone profunda y rotundamente contra el discurso de los valores, por ejemplo, de lo que sí, tenés hoy, más tradicional, la vuelta esta a lo tradicional, los valores como la familia sí. y Dios, la patria y natalidad, familia. Dios, patria y familia. Sí, sí. Bueno, eso está full en Estados Unidos. Por eso digo que Trump abra su presidencia hablando en contra del lobo. Primero que mucha gente dice, al fin, volvamos a la normalidad. Porque es verdad, hubieron cosas, como en todo movimiento de cambio, hay cosas que están bien, hay cosas que ya son. El que ser activista no quiere decir tener la verdad de las cosas. Yo me dedico principalmente, por ejemplo, al sector privado y a enfoco de negocios y liderazgo, pero han habido de todas cosas en nombre de la diversidad. Y ahora ¿Y cómo él vuelve lo, con este y cómo lo discurso. filtrabas? Claro, ¿cómo decís esto está bien, esto está mal, esto es se pasa de pueblo? Digo, eso es algo muy Bueno, delicado, o es sea, que antes la vida era, bueno, nacemos, bueno, me voy a casar, voy a tener tantos hijos, o sea, por eso, qué es lo normal? Eso es lo normal. Vos hablás con otras generaciones y te dicen, pero hablas bueno, con, pero ahora todos se separan, nadie se banca nada, ahora los chicos, ¿no? pero podés hablar con las generaciones de ahora y lo normal es Bueno, otra cosa. por eso digo, más allá de Trump, Milley o lo que sea, toda la movida conservadora que hay, tiene que ver con ese orden de, primero, algo central, que cuando se habla del descenso de las tasas de natalidad no se está hablando, que es la primera vez en la historia de la humanidad que las mujeres están eligiendo qué tipo de vida quieren tener. Y eso Bien, eh, no ha ocurrido, digamos. Yo, por ejemplo, como muchas de mi generación, somos la primera generación que somos independientes económicamente. Vos mirás para atrás tu mamá, tu abuela, y no sostenían económicamente un lugar, no existía eso, o sea, claro, era muy raro. claro. Entonces, eso, y además las proyecciones que se ven de acá, se van a ver acá 2030, 2040, es que ese segmento va a crecer.
ahora salió la serie Adolescencia en Netflix, que todo el mundo está hablando de la serie Adolescencia, ¿no? Las que venimos trabajando en esto es como algo que no nos sorprende para nada, o sea, no nos parece choqueante, pero hay mucha gente que está como en shock y para mí digo, qué bueno que al fin con un producto cultural Netflix logró mostrar algo que está ocurriendo y que va a seguir ocurriendo, que tiene que ver, fíjate, de vuelta, cultura digital, Lo llevan a temas de Inglaterra, géneros la van a y dar en temas, las escuelas. las van a Sí, dar en las escuelas, y temas de género, de trasfondo, y que tienen que ver con esto, con el control. Primero con varones desdibujados, porque bueno, les han enseñado qué es cómo ser varón. De hecho, ahora vos ves todo el tiempo estos discursos de los cripto bros o de, no sé, bueno, vos sabés el mundo financiero donde, bueno, que lo que tenés que hacer para tener libertad financiera va asociado también a elegir un tipo de mujer específica, claro, digamos, que sí, sea sí. así, que sea asá. Entonces, esto de género y diversidad está siempre metido en la sociedad. O sea, no es algo más, es muy identitario de la sociedad. La sociedad está organizada en base a funciones de género. Estamos organizados en función de roles de género y esto está en crisis. Entonces, cuando Trump o empiezan a hablar de esto, empiezan a hablar del control de la sociedad de alguna manera, de cómo funciona. Bueno, ¿qué va a pasar con las jubilaciones si las tasas de natalidad descienden? En Australia ya están en un punto de no retorno. Bueno, ¿qué va a pasar con Toda Europa, eso? sí. Todo lo que está pasando en Europa con las migraciones y demás. O sea, el tema de género y este tema de lo woke, que parecería que es solamente un tema de cupos y de minorías, es un tema central en cómo la sociedad se organiza. Y eso es economía pura. Entonces, ese control de los roles conservadores y volver para atrás, que no se puede volver para atrás nunca, eh, de hecho, para mí está generando el efecto contrario en las nuevas generaciones, no en nosotros, ¿viste? Porque hay muchos re contentos, qué bueno que vamos a volver a lo tradicional, basta de woke, pero esa gente se va a jubilar, esa gente se va a terminar muriendo, digamos, seguimos cumpliendo años y tenés un montón de generaciones ahora que vienen con un montón de consecuencias de todo esto. Claro. Una es la brecha ideológica que hay entre varones y mujeres, eso se va a acrecentar y bueno, no sé, no digo que sea bueno para nada, pero lo que digo es que esto es central a las discusiones de la sociedad de hoy y no se le Y está dando ese peso todavía. ahora, te llevo al campo del título del vivo, que Sí, es diversidad versus meritocracia. sí. ¿Qué opinás al respecto? ¿Qué decís de esto? Hablemos de los cupos también, que es el tema siempre polémico. ¿Qué pensás al respecto de ambas? Bueno, las personas que trabajamos mucho diversidad sabemos que cuanto ponele que vos no te interesan nada los derechos humanos, olvidémonos de las minorías. A mí me interesa tener, como dicen en las empresas, no me interesa el género, no me interesa con quién se acuesta la gente, eso se dice mucho en las empresas. A mí me interesa tener a los mejores, ¿no? Y Seas punto. hombre, seas No mujer, que sean los me mejores. interesa nada, a mí todo eso no me interesa, te dicen así, a mí todo eso de diversidad me interesa nada. Yo quiero los mejores y los mejores y los mejores y no, si es mujer, si es varón, no me interesa. Eso es lo que uno entiende o lo que la gente cree, pero las personas que trabajamos en diversidad, y ni hablar las personas que trabajan en neurociencia, saben que eso, que cuanto más querés tener a los mejores, más tenés que trabajar diversidad. Las Mm, empresas están llenas de gente puesta a dedo, por amiguismo, porque es gente de la que, mira, este es mi pollo, digamos, el que yo aposté, porque me cae bien. Yo cuanto más me meto más arriba, porque yo me dedico muchas veces a revisar esos procesos, más ves, bueno, ¿cómo llegó esta persona acá? Y lo puso tal. mm, Entonces, al momento de vos tener realmente el mejor talento, la mejor forma es revisar tus procesos por diversidad. Quiere decir, bueno, revisar los sesgos. De hecho, Trump prohibió la palabra sesgos, como muchas otras, la prohibió dentro de los estudios científicos en las universidades. mm. No financian más estudios en neurociencias en sesgos. Y vos decís, pero ¿cómo? ¿Queremos los mejores, pero no financiamos los estudios que tienen que ver con eso? Bueno, porque en Claro. realidad lo que se quiere buscar es volvamos al orden. Hay algunas independientes, por supuesto, independientemente dice Cosimino, los Mm, cargos tienen que ser por capacidad independientemente del sexo. Re. Y las personas que trabajamos en diversidad somos las que más decimos eso. Entonces, cuando te metes en los procesos de performance, de evaluación de performance, de evaluación de desempeño, inclusive contratar a una persona nueva, lo que ves es los sesgos, inclusive inconscientes de las personas en contratar varones y descartar mujeres.
No porque sean malos, no porque sean personas que quieran discriminar, sino que inconscientemente de esto hay un montón de estudios hechos, científicos, por Harvard, donde, por ejemplo, a los varones siempre se les está poniendo en la pregunta, en la forma de direccionar, el potencial que tiene ese varón, digamos, para desarrollarse. Y a las mujeres las preguntas van tendientes al pasado, no al futuro, al potencial, sino ¿qué hiciste para merecer estar acá? Probame que sos apta. Entonces, las entrevistas y las evaluaciones de performance son muy distintas en unos y otros. Ya ese proceso no es igualitario, con lo cual es muy probable que vayas teniendo cada vez más varones y cada vez menos mujeres. Pero porque vos esperás distintas cosas de cada sexo. Hay otro estudio que habla de los varones que trabajan en las empresas, sobre todo más grandes, de generación baby boomers, que en general están casados con una mujer que no trabaja en el mercado laboral, con sus colegas mujeres, su actitud es como, bueno, es más condescendiente, es como, y vos en realidad deberías estar en tu casa, digamos, no trabajando acá. Claro. Eso impacta. Entonces, todo eso hace que vos, si querés tener el mejor talento, estás lleno de gente que te impide tener el mejor talento y que lo que trae es sus creencias personales al trabajo y con eso contrata. Entonces, yo estoy trabajando con muchas empresas que creen en tener el mejor talento y lo que más trabajan es diversidad, pero Claro. diversidad aplicada al proceso. ¿Cómo es la Y, entrevista? ¿Cómo es el protocolo? Tenemos un software, etcétera. Profesionalizar eso, entonces, lejos de diversidad ser en contra de la meritocracia, en realidad es, si querés meritocracia, tenés que trabajar diversidad. Por el contrario, si se no puede trabajas complementar. diversidad, Sí. y entras a empresas, y yo lo hablo a veces con, no sé, entras a una empresa y todos los directores son ex-rugbyers del mismo club, Claro, casualmente, o claro, son casualidad, todos conocidos. son todos conocidos, entras a otra empresa, son todos de la misma universidad, y no puede ser que casualmente el mejel talento es todo el mismo club, y Claro. bueno, Pero esto, a ver, voy a hacer de defensor de ello, ¿no? De dale, esto. Que me gusta picarla un poco. abogado del diablo, dale, No, dale. pero me gusta. No, pero bueno, yo en mi trabajo, cuando trabajaba bajo relación de dependencia, vos también tenés que jugar. Ah, che, vamos a jugar al fútbol Sí, y ahí te haces con. O sea, digo, no sé, sí, o en el coso que se juntan todos en la empresa, te acercás y te presentás y tratás de, tipo, o sea, todo medio maquiavélico, ¿no? Pero digo, o no, o decir, bueno, a ver, conozco a la gente, a ver qué conoces a este, conoces al otro, no sé, haces afinidad y bueno, otro día, che, te levantan el teléfono, porque es así. sí. Yo creo que entiendo lo que vas, que tiene que ver con la confianza. Es como en la política, ¿no? Uno se tiene que rodear de gente en la que uno confía y eso también de repente es el mejor equipo que yo puedo tener. El tema es que en el siglo XX eso te funcionaba. O sea, la forma en la que trabajábamos, entrábamos a un trabajo, durabas 10 años, Mm, 20 años, armábamos un equipo que tenía que ver con la confianza. El mundo era bastante lineal. Cuando empieza Internet, el mundo de vos habrás escuchado, no sé si habrán hablado en otros momentos, de management hoy se habla mucho del mundo buca. sí, claro. Todos estamos Volátil, viviendo incierto, caótico, un adverso, mundo, sí, sí. estamos en un mundo que cambia todo el tiempo, hoy pasa esto de Trump, mañana viene, no sé, una pandemia, o sea, eso no pasaba antes. Es un mundo altamente caótico, altamente incierto, donde estudias algo, te estás recibiendo y ya cambió todo de lo que viste en primer año, donde quizás un chico que aprendió en YouTube ser programador es mejor que uno que estudia en la UTN, es decir, Ujú. las reglas cambiaron en este mundo digital. Y en ese sentido lo que tenemos es empresas que siguen manejándose, armando equipos con parámetros del siglo XX, cuando en realidad lo que hoy tenés que buscar para generar innovación y esa capacidad competitiva son equipos altamente competitivos. Hasta ahí todo bien. O adaptativo, sí, Y sí. hasta, adaptativos. Y hasta ahí si te pongo un ejemplo que me encanta, mi ahijado compite con las Olimpiadas en todo el mundo, representa a Argentina con un equipo de 3 4 varones, son todos varones, compiten para las Olimpiadas de Informática. Entonces yo le pregunté en las competencias de Latinoamérica, como en el Mundial, ¿hay un país, viste, como Argentina o ¿Quién Brasil, es hay el un primero? país O que que siempre tiene todas las chances. cognitivamente la rompa siempre, digamos, o se van turnando? ¿Cómo es? Porque ahí tenés un tema de habilidades, tema de formación de equipos, me parece un recaso. Y él me dijo que Brasil suele ganar las competencias individuales. Cuando, cuando van a competir como equipo, grupal, gana Argentina en general. Y Mirá, Brasil no entiende cómo.
pero si yo tengo todos estos cracks, la rompen en el individual, pero No van como coopera. equipo, Mm, ¿no? O no si no, coopera. esto de, no sé, el mundial, bueno, no tenemos más a Messi y sigue ganando, Argentina juega mejor incluso. Mm, Entonces, ahí hay algo de las lógicas del siglo XX y siglo XXI que para mí es re ejemplificador porque en el siglo XX vos tenías cracks individuales, venía Kotler, venía gurús, digamos, eran las individualidades, la especialización. mm, Hoy en el siglo XXI para tener innovación tenés que armar equipos del siglo XXI, donde ya tenés cracks, pero en lo que está la clave de la innovación es cómo armás el equipo. Para armar ese equipo necesitas gente que no te caiga bien, pero es la habilidad que a vos te falta. claro. Gente que es de diversidad y que te va a dar una perspectiva distinta es la que te va a traer la innovación. Pero quizás si vos tenés un tema con la diversidad, y bueno, ya ahí ya te estás alejando de la innovación. A mí un Claro. director de un banco de Brasil, un banco líder, que la tiene súper clara con esto, me dijo, yo no me puedo dar el lujo de que mi gente, por sus prejuicios políticos, a mí me aleje del mejor talento. No me importa nada, yo necesito trabajar esto bien porque necesito tener a los mejores realmente. Y si se llevan bien o mal, a mí no me interesa. Porque Tienen ahí que está la capacidad de cooperar. innovación. Claro, sí. Entonces, hoy armar equipos ya no es la confianza, ya no es tener tu pollo, ya no es tener tu grupo de... Hay otros conceptos que tienen que ver con generar la capacidad de innovación, que tienen que ver con el mundo. De hecho, se habla de pensamiento crítico y flexibilidad cognitiva, la están dando en primaria en Finlandia. Mm, Imagínate lo lejos que estamos nosotros sí, de eso. sí. ¿Y por qué la están dando en la primaria? Porque va a ser la clave para armar equipos en un mundo de inteligencia artificial, un mundo de que vamos a estar cada vez más tontos. Están saliendo estudios de que las nuevas generaciones, la generación Z está teniendo un decrecimiento en Súper. el coeficiente intelectual. Entonces, y todo eso, ¿sabes qué es? Es diversidad. Y la Sí. gente lo asocia a política, a minorías, y uno de Es que los, se yo siento que politizó se tanto el tema politizó, que... es político el tema, es político, es social, pero por lo menos en las empresas, cuando trabajo en equipos vamos a tener que trabajar en correr todo eso para trabajar diversidad como corresponde. Después cada uno que tenga nos juntamos a tomar un café, charlamos de política, de Trump, de Milley, de Minor, todo lo que quieras. Claro. Pero en la empresa vos no podés dejar que esos sesgos sobre el tema, de hecho ahora estoy escribiendo una nota sobre geopolítica y toma de decisiones, afecta a empresas como le pasó a Victoria's Secret a nivel de que dejó de cotizar en bolsa por los Claro. prejuicios contra el feminismo que tuvo la empresa. Pero también es un poco alineado con lo que vos estás diciendo. Son estos tiempos de sesgo de confirmación todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo se Yo dejó quiero conocer. escuchar, yo quiero Sí. consumir, yo quiero ver, yo quiero estar con gente que piensa igual que yo y que piensa distinto, no, no. Y Es las como, redes, es como ¿qué es lo que el venden? pensamiento reinante. Así te segmenta, digamos, el El algoritmo, ¿no? algoritmo te segmenta eso, por eso se habla hoy de tecnocracia. Estaba Trump cuando hace el discurso, estaba Bezos, Jeff Bezos. ¿no? Sí, sí, Estaba sí. Mark Zuckerberg, y se hablaba de, che, está Elon Musk, obviamente ahí atrás, ya está dentro del gobierno de Estados Unidos. Es decir, ¿por qué los líderes de las plataformas están ahí al lado de Trump? Y Porque no es te, el nuevo orden, es este nuevo orden de y no te, controlar la información. y no te quepa la menor duda que, y yo siempre lo digo, no tengo ningún problema, estas empresas son las más importantes del mundo, son las que reinan el mundo como se piensa hoy. Te dicen, y cómo piensan hoy, es un reel de 40 segundos. Y ¿Sí? te, y te viene otro reel que te dice, vos tenés razón, y te viene otro y te dice, vos tenés razón. Entonces, estamos en clusters, células, Totalmente, sí. donde creemos que tenemos la razón. Que hay Y una, estamos siendo hay una, segmentados. hoy Mm, hablé con una empresa de Estados Unidos que está trabajando en inteligencia artificial y ética, muy interesante para empezar a trabajar en conjunto en Latinoamérica, y resulta que me decía, bueno, cómo esto va a empezar a ser un tema entre las empresas. Bueno, vos tenés gente que, no sé, ChatGPT, ¿no? Todo, y la verdad es que la ineficiencia que eso va a provocar en gente que no piensa, Ese va es el otro gran a crear problema. un Che, se caos y lo pregunto al pérdidas chat, claro. Mm, millonarias. Entonces, se van a empezar a buscar cada vez más esto de pensamiento gente con crítico. pensamiento crítico, gente que sepa discriminar. Y después tenés una generación que están diciendo, che, estamos siendo cada vez más estúpidos. Sí, Entonces, estamos en un momento para mí el otro día un sociólogo, no me acuerdo nunca el nombre, dijo que estamos en un momento de
quiebre de paradigmas, la gente lo está sintiendo en su salud mental. Los seres humanos necesitamos tener certezas, la vida es esto, la felicidad es esto, tener mi familia, etcétera, y todo eso se está rompiendo. Los vínculos primarios se están rompiendo. Hay poca esperanza de una vida mejor. Estaba esto del American Dream, viste, el sueño americano de muchos latinoamericanos, quizás Argentina no tanto, pero hay países, sobre todo Centroamérica, esto de migrar a una vida mejor, y es como que ahora ya no hay, ¿dónde está la vida mejor? Europa, todo es un caos. Sí. Entonces estaba hablando, esta empresa que tiene que ver con inteligencia artificial, hablábamos de cómo cada vez más las emociones que nos dispara Internet, es decir, que nos disparan las redes sociales, hoy dominar esas emociones es el negocio más, es el mejor negocio del mundo. Y eso es lo que hacen las plataformas. Es decir, son gestionadores de emociones, de comportamiento de las personas. Si yo te digo, basta de lo woke, etcétera, todo el mundo es, ¿no? La gente que dice al fin, basta de esta mierda. Claro. Y eso vende. La crispación, la furia vende. Así es el clickbait también. O sea, vos lo hablaste una vez, me acuerdo. Sí, yo estoy harto. Porque es como que te tengo que decir una puteada. Vamos a hablarlo en criollo, una puteada y la gente, a ver qué pasa. Para que ¿viste? enganche. Se mete. ¿Cómo capto la atención? Putear a alguien. Exacto. ¿Cómo romper con eso? Y vos decís, quiero dar un mensaje donde tenés que pensar, tenés que escuchar a otro que piensa distinto. Y es imposible. Es imposible. Hay un libro que yo, no sé, en alguna charla creo que en la charla que estuviste lo habré contado, que es de Matthew Seale, que se llama Ideas Rebeldes, que es re viejo. Sí. El pensamiento del poder diverso, él cuenta la caída de las Torres Gemelas como un hito que marcó una era en donde, ¿por qué se necesita diversidad en los equipos? Bueno, el premio Nobel Kahneman también habló de eso. Sí, claro. Ahí lo leí, sí. Y la inteligencia emocional y demás. Y una de las cosas que él habla es cómo los políticos hoy construyen, o sea, antes era una plataforma, viste, que presentabas las propuestas. Hoy, las propuestas, yo tiro conceptos, pero lo que más tiro es emociones. Yo tengo que captar crispación, furia, digamos, y darle de comer a eso. Y eso es lo que hoy te genera la influencia, no el mejor preparado, o sea, hablando de meritocracia, sino quien sepa vender mejor, persuadir esas emociones. Y activar esas emociones. Y es súper interesante, todo lo que es construcción hoy de influencia en redes, es súper espectacular. Yo hice un podcast en el podcast, si a alguien le interesa, de 50 que tenemos, con Tomás Balmaceda, hablé mucho de esto, nuevas generaciones, y claro, de repente la gente que ve esta serie Adolescencia dice, che, todo esto, ¿qué onda, no? En mi cuarto con mi hijo están pasando un montón de cosas, yo no tengo ni idea. Bueno, se está hablando de esto y nosotros estamos muy desconectados de esto. Ahora, te voy a preguntar algo para ir cerrando. Invito a quien quiera preguntarle algo a Cintia. Dejamos unos minutitos mientras yo le pregunto algo. ¿Hacia qué mundo vamos? Te tiré una re fácil. Mirá. O si querés, dame escenarios. Escenario positivo, escenario neutro, escenario pesimista. Mira, yo en general soy una persona súper positiva, pero no soy positiva con respecto hacia dónde vamos. También creo mucho en la capacidad de reinvención de la humanidad, de repente, ¿sabes qué? Una generación que venga y te dice, conectarse es lo peor que puedes hacer, y la generación de los desconectados, o sea, imagino escenarios así, va a venir una generación, o sea, los que nacieron en pandemia la rompen y dicen, esto... mucha gente siente que a partir del celular, no tanto el celular, pero a partir de las redes sociales, mucha gente siente que el mundo ya no es como los 80, los 90, que hay algo de la magia de la vida que se perdió, que no lo podemos poner en palabras. Con tema de las mujeres, yo siempre digo, por más que se diga no, volvemos para atrás, el feminismo sigue muy vivo, pero quizás no tanto del activismo que vos ves, sino de los efectos. Vos ves generaciones nuevas. No nos vamos a casar, no me interesa tener hijos, estar sola y tener un gato en mi casa es lo mejor que me puede pasar en la vida. Bueno, los perrijos y los gatijos, sí. Eso se ve un montón. Esto de las aplicaciones de cita, que era un boom en la pandemia, tiene un declive, hoy están saliendo, o sea, no saben cómo hacer para volver a recuperar los usuarios. Y la gente, cuando se habla, veo Pergolini, todos los noticieros hablando del descenso de la tasa de natalidad y no hablan del factor principal, que es primero que no se forman parejas. No se forman parejas. O sea,
están muy desconectados y cada uno como muy individualizado, muy No se forman enroscado. parejas, no hay match, hay un desencuentro entre lo que el varón que quedó en un momento con un estereotipo y lo que están buscando las mujeres, y el varón se queja de eso y quizá hay que volver a las tradicionales. De hecho, muchos europeos, americanos buscan latinas, que es donde más estereotipo de género, más conservadores podés llegar a encontrar. Eh, y las mujeres dicen, estoy buscando algo que no existe, porque es verdad, no existen todos esos varones, o existen muy pocos. Entonces, entre todo eso, eso es lo que resulta el descenso de la tasa de natalidad. En general se habla de la tasa de natalidad como no, es porque la gente es pobre, y hubo un montón de momentos en la historia de la humanidad que la gente, hubo crisis económicas tremendas, y no, si bien repercutió momentáneamente en la tasa de natalidad, se recuperaba. Hoy el factor no es solo económico, por supuesto que está eso, para las nuevas generaciones que no pueden acceder a una casa, menos proyectar una familia, Y etcétera, pasa que lo la mismo es muy caro. afuera, ¿eh? En Yo viniendo de todos lados. Europa veo lo mismo. ¿Y qué va a pasar con las relaciones humanas? Ya que estamos hablando de las Yo, parejas y nos yo te metemos en quiero el saber ámbito qué más pensás personal. vos también. ¿Qué pienso yo? Sí, Y pienso que hay un desencuentro totalmente, hay un desencuentro y veo, no sé si vos sos psicóloga, ¿verdad? Sí. Veo mucha gente post pandemia rota. Eh, sí. eh, no sé que socialmente si vos se lo atribuís a algo, pero bueno, es un tema que yo veo mucho de esto, ¿no? ¿Qué te digo? Mira, el otro día, y te respondo de vuelta con un ejemplo, y ahí vamos, mi ahijado, que te digo que es un crack y demás, y me decía, no, porque basta de la iglesia, el Estado, no la iglesia con el Estado, y yo le digo, lo entiendo, pero la iglesia ha ocupado históricamente en generaciones, más allá de que si uno es ¿Te gusta o religioso o no? no, un Pero rol, sí, claro. pero un rol estructurante en la psiquis humana de mucha gente con fallas de familias disfuncionales, donde el club de barrio, la iglesia, vos tenés ahí una comunidad. Lo que ves en Estados Unidos, no sé si vieron las imágenes de toda la gente tipo zombies con esto de la Fentanilo, epidemia ¿eh? de fentanilo. Mm. Hay una crisis tremenda y potenciada en la pospandemia de soledad y de ruptura de la psiquis que tiene que ver con que lo que nos hace profundamente humano son las conexiones. Yo nunca, por más que yo a veces estoy dando charlas de diversidad, gente súper machista, súper conservadora, nunca me pasó, casi nunca, te podría decir 2 empresas de 2000 que he estado en audiencias súper conservadoras donde cuando conectamos, las cosas que pasan ahí, la gente cambia su forma de ver estos temas. Digo, la conexión humana es la respuesta. O sea, Y te hay digo falta de algo, comunidad. En Estados Unidos hay una ruptura de comunidad y la gente te dice cuando vienen a Argentina, hay muchos europeos y yanquis que están viniendo a vivir en Argentina, viste que está este movimiento, gentrificación y demás, que más allá de lo económico te dicen, che, acá, no sé, vas al parque y te hablas con el que caminas en el perro. Hay lugares que no hay veredas, no puedes caminar. O sea, sí, cosas que nosotros, la falta de comunidad nos está rompiendo. Tenemos comunidades digitales que no es lo bueno, mismo, y yo creo que la respuesta tiene que ver con lo humano, y por eso apuesto a la diversidad, porque cuando conectás, la gente no excluye, la gente no, cuando conectás entiende, inclusive en contra de sus propios, yo lo he visto, lo veo, he visto gente salir del closet en un grupo súper machista claro, y la gente llorando, claro. ¿entendés? Entonces, yo creo que la conexión es la respuesta. Te iba a decir algo también que acompaña lo que vos estás diciendo y utilizando el tema neurociencias. Bueno, con el caso de neurociencias es muy importante también para la psiquis estar conectado, o sea, tener un ámbito social, un grupo no sé si un grupo de pertenencia, pero socializar. Eso realmente ayuda al bienestar Sí, cognitivo sí, y también el aislamiento produce depresión, ¿no? por supuesto, somos Y, seres y veo, sociales. y veo gente conectada por redes, pero desconectada Hay entre una sí, cosa ¿no? muy, muy interesante que en esto de la ruptura de la familia tradicional, si querés, hay muchos grupos de amigos y amigas, sobre todo mujeres, que se están comprando su casita para vivir juntas, compartir tareas de cuidado, que es un temón dentro de esta sociedad, en la economía del cuidado, las tareas de cuidado, cómo se reparten, eso está haciendo crisis en las parejas. Pero esto de, bueno, volvamos a vivir en comunidad y quizás me jubilo o no me jubilo, tengo proyecto, empezás a hablar de proyectos después de la jubilación,
voy a vivir mucho tiempo más y quizás no voy a vivir con un marido, con un señor o con una señora, sino que voy a vivir con amigos, con amigas, en comunidad. Se están pensando en nuevas formas de agrupaciones humanas, digamos. ¿Cómo van a ser esas comunidades de acá a 10 años, 15 años? Nuestros hijos, mi hija tiene 10 años, bueno, ¿qué tipo de vida va a tener? ¿No va a ser casarse, tener hijos? Probablemente no. Digamos, su Mm. generación no va a estar tipificada de esa forma. Creo que estamos en esa crisis. Y Y los últimos manotazos de abogado, toda esta oleada conservadora, para mí es los últimos manotazos de abogado de volver a esos. Y no se puede volver. No existe la máquina del tiempo. No se claro, puede. te iba a preguntar por una última, por el tema de los grupos de pertenencia, que eso veo también que la gente quiere pertenecer a Sí, grupos de pertenencia. Justo el otro día tenía una conversación de una persona que me contaba que iba a un club de salidas con gente que está en la misma, gente como nosotros de nuestra edad más o menos, que está sola, no sé, y sale con un sí, grupo, o por ejemplo el club de running, que van todos a correr y sí. ahí se conocen, se toman una Sí, hay cerveza después, qué sé yo, muchos. o Paddle también dicen ahora ahora el para padre es paddle. el, Sí, sí, volvió el parripollo del padre, falta. sí, sí. Pero bueno, nada, pero digo, ¿qué pasa con eso también? O la universidad, los posgrados, la maestría, no sé. La gente busca conectar por ahí, por esos lugares, aunque Yo sea, ¿no? creo que hay una búsqueda de fuera de lo digital. Bueno, yo necesito contacto, presencialidad. Hay unas propuestas, viste, con esta caída de las apps de citas, hay una propuesta de mucha gente, incluso fuera del estereotipo del varón, no solamente quiero salir a estar con minas así momentáneamente. No, que quiere conectar realmente y dice, che, yo quiero estar bien con alguien. O sea, hay como muchas rupturas en ese sentido y hay como un montón de alternativas nuevas. Pero creo que en el medio, más allá, podés generar el encuentro, pero después las conversaciones, lo que buscas, hay un desencuentro enorme. Yo hablo mucho estoy dando muchas charlas de la G-Economy, quiero escribir un ¿Qué es libro la sobre eso. G-Economy? La G-Economy es la economía que se está proyectando de acá a 10, 15, 20 años de cómo va a cambiar sociodemográficamente el mundo porque las mujeres están cambiando. Entonces eso genera nuevas demandas de marketing, de productos y servicios Sí. para entender un nuevo tipo de consumo de las mujeres que van a tener independencia económica, que no priorizan ya tener hijos y menos priorizan tener una pareja. Y después tenés el varón que sigue buscando para casarse, o sea, sigue como en 1980, digamos. El Ese está hombre el es así, desencuentro. puedo decir que el hombre tiende más a eso. Hay muchos estudios que están mostrando que contrario a lo que pasaba siempre, digamos, a las típicas historias que la mujer que se quiere casar y el hombre huye del Al compromiso, revés. la mujer está consiguiendo cosas que necesitaba de un varón, por ejemplo, no sé, la economía, ser dependiente económicamente y demás. No es que lo O buscaba, hace pero tratamiento, si quieres hacer un tratamiento y hoy ya no lo está, no lo necesita. Y sobre todo dice, no lo necesito si además tengo que bancarme una relación, que tenga que hacer todas las tareas de cuidado yo, que además haya, viste, poca inteligencia emocional, etcétera. Entonces se están alejando de ese modelo. Ahora, lo que los especialistas qué dicen es que los distópico todo. varones Sí, buscaban, lo que los sí. varones buscaban en una relación, que era la contención emocional, el hogar, una ama de casa, etcétera, incluso cuidados de viejos, o sea, bueno, yo voy a crecer y quién me va a cuidar, etcétera, todo eso, no lo están reemplazando, como las mujeres sí ya están reemplazando todas sus necesidades. Entonces vas a tener cada vez más mujeres que no les interesa casarse, o sí, armar una pareja, pero mira, tiene que ser un bombonazo, ¿entendés? O sea, tiene que ser inteligente emocionalmente, compartir las tareas de cuidado, si no, prefiero sola. Vamos a Y los discrepar igual varones, ahí, sí, ¿eh? pero bueno, vamos a discrepar ahí con los estereotipos igual. Bueno, ponele. A Sí. ver, debatamos, pero. Y, No, las, pero y tenés los varones capaz que que tiene dicen. todo y después no le gusta, pero no importa. Sí. Que me vas Bueno, a dar la razón para mí en el fondo, no pero bueno. saquemos no hay que sacar trapitos al sol personales. Pero bueno, yo te estoy hablando de los estudios. Otros estudios que dicen que de los conjuntos de las personas más felices, más allá de los países más felices, vos tenés los hombres casados y Sí, las mujeres solteras sin hijos son los grupos más felices. Entonces, si hay igualdad, ¿por qué no son tendría que ser igual? No importa si estás casado o soltero porque la sociedad es igualitaria. Bueno, lo que te muestra es que no. Para ser más feliz, hoy por hoy, como están las cosas, son las mujeres solteras, sin hijos, los grupos más felices, y los hombres casados, porque tienen sostén emocional, alguien que les resuelva la vida. De hecho, hay muchas mujeres empresarias que hacen el chiste hoy de, yo quiero tener una esposa, o sea, quiero llegar, tener todo resuelto, que me haga los pibes, o sea,
yo no quiero tener un marido, quiero tener una esposa. Es un chiste, Sí, ¿no? Pero, claro, y claro, acá te una entiendo. de las cosas Sí, que siempre propongo, y con esto si querés cerramos, pero es suspender el juicio moral. Cuando yo doy estas charlas digo, tratemos de alejarnos de si esto me da bronca, lo que yo estoy contando, si me molesta, pero qué guachas, ¿no? Que es de esta feminista, etcétera. Tratemos de suspender, hacer un ejercicio cerebral, de suspender el juicio, de valor o las emociones que eso me genera. Eso está ocurriendo igual. claro. O sea, no importa, te gusta, no te gusta, tu opinión personal, pero esto ocurre y ya se está proyectando, o sea, está toda la proyección, digamos, a 2045. Claro. Entonces, estamos preparándonos para eso y de repente tenés, bueno, todos estos discursos conservadores, los cripto bros y demás que buscan, no, buscar una mujer que no sea promiscua, no sé, hay un montón de cosas que veo en redes tremendas y estamos en un momento de ruptura y crisis total Yo en los creo vínculos. que terminamos para adelante hombres y mujeres separados Y va a haber y muchos, yo creo que va a haber muchos mucha encuentros soledad. mucho tiempo y formación de otras comunidades donde ya la familia no va a ser. Obviamente que descienda la tasa de natalidad es una crisis económica tremenda para los países. Se calcula que tardan 20 años un país en recuperarse de una crisis de natalidad. Claro. Así que imagínate, cómo hablemos de si libertarios, si libre mercado, si está todo bien, pero si no tenés pibes, no Se importa, cae la economía igual, le o pasa a sea, Australia, claro, claro. le pasa a naciones prósperas económicamente, entonces no a mí me llama la atención que cada vez se está hablando más, cada vez se está hablando más, cada vez se está metiendo más en la Qué política, cosa. todo este El tema, pero tema de no la se lo familia. nombra como un tema de género y diversidad, se lo nombra como la tasa de natalidad está cayendo. Claro, claro. Pero eso va a ser, de acá a 5 años, va a ser tremendo, tremendo. Bueno, che, fascinante, muy bueno, muy divertido y muy interesante por delante todo lo que se viene y todo lo que viene pasando. Así que Cintia, bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por participar. Mira, quedamos en media hora y se nos pasaron como 20 y Sí, pico de sí, mal, minutos. sí, hicimos un montón. Bueno, Voló. gracias, Pablo, Bueno, por y invitarme. gracias a todos los que estuvieron participando ahí, les agradezco a Los todos chicos. Y bueno, comentarios esto también. va a quedar subido. Les mando un abrazo Bueno, grande. Chau, buenas Cintia. noches. Gracias, buenas noches a todos. Chau, chau.